turno de defensa a efecto de que dé contestación a la acusación y en su caso ofrezca los medios de prueba. Gracias, señoría. Esta defensa, contrario a lo señalado por la representación social, no comparte Esa defensa, contrario a lo señalado por la representación social, no comparte el fundamento ni la motivación que deriva de su escrito de acusación en cuanto a la probable o posible responsabilidad de mi representado en el hecho delictuoso de robo, con la modificativa de haberse cometido con medios violentos y por arma de fuego. En primer término, señoría, es muy importante ponderar que, partiendo de los criterios que establece la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencia fija, en cuanto a la obligación que tienen las partes de exponer la teoría del caso para efectos de evitar posibles reposiciones a futuro, es menester señalar que los elementos fácticos que ha ponderado la representación social carecen de idoneidad, de verosimilitud, basado en los elementos o medios probatorios con los que mismos que ha aportado o que ha enunciado ante su señoría. Esto es así, señoría, en primer término porque del análisis del hecho circunstanciado, para efectos de afirmar la existencia de la conducta, de una posible conducta de mi representado y un conjunto de personas, parte de una imputación de la señora Norma Leonard Holguín y de sus testigos Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Ruiz Vargas, principalmente, que son las personas que se dice que estuvieron en dicho lugar. No se acredita la codificación, las normas del Código Penal establecidas en el artículo 287, 289, 290 del Código Penal a que hace referencia, ni tampoco lo señalado por los artículos 6, 7, 8 y menos 11, fracción segunda, inciso D, en cuanto al codominio del hecho. Y esto es así, señoría, porque si se hace un análisis de la acusación sustentada en estos medios de prueba, encontramos con que hay una violación flagrante de derechos públicos subjetivos en contra de mi representado. Es importante ver este asunto, señoría, no a la luz de la interpretación únicamente legal de la aplicación de la ley, sino es importante analizar, en primer término, las facultades que se establecen, a diferencia del sistema inquisitivo mixto, referente a la valoración libre y lógica que el juez en su momento habrá de ponderar. ¿Sí? Es necesario analizar cuando bien se ha señalado que este asunto tiene como origen un efecto corruptor. ¿Por qué, su señoría? Porque la representación social, y no me refiero a los compañeros que se encuentran aquí sentados, sino lo que es la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía, si usted analiza, al momento de solicitar la orden de aprehensión, se basó en un conjunto de datos de prueba, de los cuales son referidos a un hecho delictuoso diferente. Yo no entiendo por qué el juez de control, maestro en Derecho, así como la coordinadora administrativa, en acuerdo, lo supongo porque no hay de otra forma, con el director general de litigación o posiblemente con el mismo fiscal general en su momento, para efectos de la premura, porque en dos carpetas, la 1720 y la 1718, hoy ya libradas en absoluto por los tribunales colegiados de circuito, aceleraron la fabricación de estos hechos, ya que en el caso de Norma Leonard Holguín, que es la principal protagonista de la imputación en contra de mi representado, a su vez declara como testigo en hechos similares, una hora después, posterior, etcétera, ¿sí? en las carpetas de investigación referidas. ¿Sí? Y posteriormente, frente a la circunstancia derivada de la
no existencia de elementos, datos de prueba que hayan sido idóneos y pertinentes y en su conjunto suficientes, en su caso, para una vinculación a proceso, ¿sí? Y en algún sentido el hecho de haber recurrido hasta los tribunales colegiados, ¿sí? Se determinó claramente la celeridad para integrar esta carpeta, señoría. Esta referencia la hago antes de entrar más al fondo de los elementos técnicos, objetivos, subjetivos, etcétera, del delito que imputa en su escrito de acusación la representación social, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clarísima en cuanto al llamado efecto corruptor, que se da precisamente desde el origen de las actuaciones cuando se ha violado el debido proceso. Sí, yo no hablaría en este caso de la teoría del fruto del árbol envenenado en el sentido del derecho anglosajón, pero en este caso claramente no es posible que el señor juez de control, cuando libró la orden de aprehensión, haya aceptado y obra en los datos de prueba que listó, ¿sí? Un conjunto, ¿sí?, de hechos, un conjunto de testigos, incluso una fe de arma de fuego, su señoría, una fe de arma de fuego por la cual se le acusa y que no existe, ¿sí? Y que se hayan seleccionado únicamente la imputación de Norma Leonard Holguín, Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Ruiz Vargas, entre otros, para tener por acreditado un hecho delictuoso que en su momento se ha probado claramente que carece de verosimilitud, ¿sí? Por lo tanto, señoría, independientemente de que en su momento procesal esta defensa hará valer esos derechos, porque es una violación flagrante al artículo 1 constitucional, párrafo 2 y 3 de nuestra Constitución, al artículo 14 que establece el debido proceso, al artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9, 25, etcétera, de los diferentes pactos internacionales o de los instrumentos internacionales que nuestro país ha asignado en cuanto a la obligación en un sistema garantista como es el sistema acusatorio de haber respetado las garantías del debido proceso a que tenía mi derecho, mi representado, lo que implica desde luego, señoría, el haber fabricado para evitar la liberación. ¿Por qué la liberación? Porque la misma representación social sabía perfectamente bien que los tribunales, actuando en consecuencia y analizando las diferentes imputaciones que se hicieron y la vinculación al proceso, etcétera, en las otras carpetas, tenía el temor de que se pusiera en libertad a mi representado. De esta forma, la orden de aprehensión, reitero, porque posiblemente este asunto llegue a los tribunales colegiados o a la Corte, como lo hemos hablado con dos ministros de la Corte, ante la gravedad de la violación del debido proceso, la falsificación, la alteración, ¿sí?, el lenguaje, la burla, ¿sí?, al debido proceso en contra de mi representado para mantenerlo en prisión, sin duda alguna reconocido ya por organismos internacionales, como es la Organización de las Naciones Unidas, como un preso de conciencia en este momento, señalado por los diferentes medios de comunicación en los Estados Unidos, como Los Angeles Times, el New York Times, ¿sí?, entre otros organismos que saben perfectamente que mi representado es un referente en la lucha de los derechos humanos, afectando intereses de políticos de esta entidad, dueños de inmobiliarias, ¿sí?, que vendieron miles que otorgaron miles de créditos hipotecarios con vicios ocultos, y ante la ofensiva de la persona moral a la que representa mi representado, se dejaron venir un conjunto de acusaciones falsas y además las mismas acusaciones que su persona moral realizó, ¿sí?, contra funcionarios de alto nivel del gobierno del Estado de México y del gobierno federal. Hago esta referencia, señoría, en primer término porque estamos frente a un sistema garantista y no podemos partir únicamente de la jurisprudencia y de la ley mexicana como tal, cuando nosotros tenemos la obligación y la vinculación, ¿sí?, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, que establecen los criterios a seguir en relación a los presos de conciencia.
Sí, reitero, la orden de aprehensión está plagada de datos de prueba falsos. Vamos a investigar, su señoría, vamos a solicitar, porque en la carpeta de investigación extrañamente no vienen ni los generales, ni los nombres, ni los domicilios, ni el hecho en sí, ni la inspección o fe del arma de fuego, ¿sí? Y el juez de control en su momento no se dio cuenta, únicamente consideró, hablemos técnicamente, señoría, entendería yo que no puede el juez o no tiene la facultad para de un conjunto de elementos o de datos de prueba tomar una decisión. Claro que sí, sin embargo, en este punto se relacionó con datos de prueba, lógicamente de una carpeta de investigación distinta, por un robo a vehículo, su señoría, ¿sí? Y lo encuadraron para posteriormente iniciar un proceso contra mi representado. De ahí derivan los hechos de que la señora Norma Leonor, quien fusiona o quien vive en Encino 33 y tiene la casa 35, en un lugar donde existe un régimen de condominio, pero que fusionó ilegalmente, ¿sí? De ahí que al realizar esta conducta y al haberse apoderado de ese inmueble, obviamente por disposición conjuntamente con otras personas políticas del mismo PRI, del Estado de México, ¿verdad?, para evitar los conflictos o los juicios hipotecarios que en gran cantidad, en cientos, se le ha ganado a estas inmobiliarias que no son más que parte de la mafia que ha deteriorado y ha degradado nuestro país. De esta manera, señoría, la acusación que presenta la representación social, los datos de prueba, los elementos que se señalan, además de que son inverosímiles por la misma Norma Leonor Holguín, al hacer la imputación de cómo fueron los hechos el día 5 de octubre a las 11:15 de la mañana, ¿sí? Y posteriormente, ante el perito que ofrece la representación social María Talina García Monter, en el llamado, la impresión diagnóstica, la misma señora en su declaración posterior, pero del 25 de mayo, porque fue enviada ante esta perito en psicología, ella misma varía los hechos y dice que el señor José Humberto Pérez Espinosa y otras personas entraron a su domicilio el 5 de octubre de 2015, con un arma, y fue directo hacia mí y mis amigas se echaron a correr. Yo tenía una laptop, 2 cubetas y dinero, me empezó a decir groserías, ¿sí?, etc. Obviamente este hecho contradice la imputación. O sea, no podemos, además de que los testimonios, señoría, tanto de Norma Leonor Holguín como las testigos Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Ruiz Vargas, ¿sí?, son prácticamente iguales. Y nosotros sabemos perfectamente bien que eso significó aleccionamiento y les armaron o les fabricaron o les integraron para hacer correcto sus testimonios con la finalidad de crear un indicio aprovechando el bajo estándar probatorio que hoy el artículo 16 constitucional nos ordena para librar o girar o obsequiar una orden de aprehensión, ¿sí?, y de esta manera acreditar medios violentos. La orden de aprehensión habla de una fe de arma de fuego. Aquí la señora dice que hay un arma de fuego, pero si ya había una fe de arma de fuego, su señoría, por la fiscalía, ¿dónde está esa fe y dónde están esas actuaciones? No existen, su señoría. Esto lo señalo, ¿sí?, para que ¿cómo le podría decir?, en un análisis ponderado técnico de esos testimonios que son considerados por la representación social para sustentar su acusación, en su momento el Tribunal de Juicio Oral habrá de ponderar, ¿sí?, la inverosimilitud, ¿sí?, como ya lo ha hecho de manera clara, como lo han hecho ya los tribunales colegiados, ¿sí?, respecto a hechos prácticamente iguales que la Fiscalía en su momento imputó. Por lo tanto, su señoría, en relación a la acusación plasmada por la representación social, esta defensa no lo comparte. Los datos de prueba, los medios de prueba que ofrece no son idóneos, no son pertinentes, en su conjunto no son suficientes. Es finalmente un refrito
de un conjunto de elementos que fueron considerados, sabemos bien que no por los señores agentes del Ministerio Público, sino por sus jefes, por los cientos de millones de dólares que hay detrás de este asunto. ¿En qué sentido? En la afectación por los desvíos de miles de millones de pesos. De ahí la razón, ¿sí?, de que ni siquiera integraron debidamente la carpeta, y fue tanta la premura que el juez de control, y lo digo con respeto, ¿sí?, no pudo haberse prestado a aceptar, ¿sí?, los actos que un grupo de políticos que finalmente, ¿sí?, le dan la espalda tanto a los ministerios públicos como a los miembros del Poder Judicial, cuando se ven envueltos en problemas de carácter judicial o son defenestrados políticamente. Su señoría, la calificación jurídica plasmada por la representación social carece de verosimilitud, no es aplicable al caso. Los testimoniales, las imputaciones hechas por la supuesta víctima Norma Leonardo Holguín y sus testigos Elizabeth Zamora y Nancy Ruiz Vargas y el marido de la señora, así como el cuñado, quien posteriormente se presenta y van, ¿cómo le puedo decir? Van a la agencia del Ministerio Público pero no declaran. Y se presentan los peritos, el perito Cornelio, que no se encuentra debidamente certificado, su señoría, por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, un mes después, violando todos los protocolos emitidos por el gobierno federal y por este gran cambio constitucional que se hizo en este país mediante la reforma del 18 de junio de 2008. Sí, y la reforma del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos. Y sí es una cuestión, señora, en la cual pondera esta defensa el hecho de que son inverosímiles, porque en relación al fondo del asunto, el artículo 21 constitucional, párrafo 9 y 10, que se encuentra en la parte dogmática de la Constitución, está estableciendo la obligación de que la investigación sea científica, y por ello emite una ley reglamentaria, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente a partir del 3 de febrero de 2009, en el que se dio un periodo para que se certificaran y estableciera en sus artículos 41, 39, 41, 42, 43, 51, etcétera, bajo una sanción de no permitir el ingreso o permanencia en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se ha pronunciado al respecto. Luego, entonces, su señoría, esta defensa pondera la aplicación del artículo 133 en cuanto a la obligación que toda autoridad tiene de hacer respetar los derechos humanos en todo el territorio nacional, y aplicar el principio pro persona o lo que más beneficie en relación al justiciable. En este caso, señoría, el que no se encuentren certificados los operadores del sistema, los miembros de las instituciones de seguridad pública, desde luego que es una violación flagrante al debido proceso, pues el artículo 21 no solamente establece las obligaciones del Ministerio Público para la investigación de los delitos o incluso la coordinación con los elementos de la policía. Ese es el problema, no conocen los protocolos. Su señoría, el perito ofrecido por la representación social con ellos se presentó hasta el día 4 de noviembre de 2015 a realizar las diligencias. Únicamente el día 6 de octubre de 2015 se presentaron un día de posterior sin haber preservado la supuesta escena del crimen. Y aquí una persona a la cual se dice que al parecer ya no está y que en los medios de comunicación dijo que era muy común y era normal que las carpetas de investigación y los delitos se inventaran y se fabricaran. Sí, y que esto se ha hecho durante mucho tiempo, que se hizo viral y que en Estados Unidos, en la Organización de las Naciones Unidas, fue ponderable y por eso ha sido muy criticado la forma en cómo operamos el sistema. Sí, señaló claramente y se presentó en un asunto, su señoría, cuya cuantía no excede los 9 o 10 mil pesos, supuestamente un director general de litigación del Estado de México, interesado en hechos que ellos mismos integraron de manera indebida, ¿sí?, con una investigación que no reúne los requisitos ni el cumplimiento de los protocolos, como lo estoy señalando, tanto con los policías ministeriales, quienes hacen un informe que no reúne los requisitos tampoco del artículo 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la elaboración del informe policial homologado en tiempo real y con la línea de captura necesaria para que pueda surtir efectos. ¿Sí? Y no es solamente en casos de flagrancia. No cumplieron el perito con el protocolo 009/2015 de cadena de custodia.
no cumplieron con ninguno de los elementos. Por ello es que considero yo que mi representado se ha estado refiriendo a que se está actuando bajo una gran simulación y con los vicios del viejo sistema. Es cuanto, su señoría. Esta defensa señala, ofrece los siguientes medios de prueba. La testimonial a cargo de Norma Leonardo Orguín, persona que tiene su domicilio en calle Encino, Manzana 10, calle Casa 33, sexta sección, fraccionamiento Villa del Real, en el municipio de Tecámac, Estado de México, a quien solicito se le notifique con apercibimiento de ley en términos de lo dispuesto por los artículos 95 y 347 del Código de Procedimientos Penales vigente para el sistema acusatorio y oral, y aquí en esta defensa no está en posibilidad de presentar. El objeto de la prueba es determinar la plena falsedad de los hechos en materia de la acusación enderezada por la representación social, así como el esclarecimiento de los mismos y los puntos sobre los que habrá de recaer con todo lo visto, oído y percibido a través de sus sentidos el día de los hechos, la forma en cómo se desarrollan los hechos, todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posteriores al momento de los hechos. Testimoniar que esta defensa incorpora, señoría, obviamente a través de contraexamen que en su momento habrá de practicarse, que es una prueba directa de la Fiscalía, sí, y en dado caso de que la Fiscalía se desista, a través será del interrogatorio directo que habrá de formular esta defensa. Perdón, interrupción. Es decir, lo está ofreciendo como prueba. Como medio de prueba, señoría. Por lo siguiente, perdón, una acotación. Para efectos de emitir el auto de apertura a juicio oral, evidentemente no puedo supeditarlo a que se desista la Fiscalía para que usted lo haga propio. Ok. Por eso lo ofrece como prueba, y en dado caso que con el contrainterrogatorio obtenga usted la información que va a avalar su teoría del caso, se desiste del mismo. Así es. Gracias. Continúe, por favor, señor. Es prohibido y pertinente a los fines del proceso que sustentan la teoría del caso de esta defensa. La testimonial a cargo de Elizabeth Zamora Gregorio, persona que tiene su domicilio en calle Encino, Manzana 9, lote 7, casa 44, sexta sección, fraccionamiento Villas del Real, en el municipio de Tecámac, Estado de México, a quien de igual manera solicito, señorías, se le notifique con apercibimiento de ley en términos de lo dispuesto por los artículos 95 y 347 del Código Adjetivo Penal para el sistema acusatorio en el Estado de México, y a quien esta defensa no está en posibilidad de presentar, por lo cual solicito se haga a través del Tribunal de Juicio Oral respectivo. El objeto de la prueba igualmente será, señoría, determinar, en primer lugar, el esclarecimiento de la verdad como lo establece nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, el artículo 20, apartado A de nuestra Constitución, ¿sí? Así como el determinar y comprobar claramente que existió en los hechos de la acusación una falsificación de los mismos, una alteración que no correspondieron a la realidad. Los puntos sobre los que va a recaer todo lo visto, oído y percibido a través de sus sentidos el día 5 de octubre de 2015 en el lugar descrito como de los hechos. La forma en cómo se desarrollan los hechos, todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posteriores al momento de los hechos. Igualmente esta defensa incorpora mediante interrogatorio directo, ¿sí? En los mismos términos, mediante contraexamen, sí, a través del contraexamen que han dado caso de que reúnan los requisitos establecidos para sustentar mi teoría del caso, procedería a desistirme de la misma en dado caso de que fuera suficiente a criterio de esta defensa, ¿sí? Claro. Prohibido y pertinente a los fines del proceso. Asimismo, una testimonial a cargo de Nancy Luis Vargas, persona que tiene su domicilio en calle Encino, Manzana 44, Villa número 7, sexta sección, fraccionamiento Villa del Real, municipio de Tecámac, Estado de México, en solicito con apercibimiento de ley y término de lo dispuesto por los artículos 95 y 347 del Código Adjetivo Penal para el Estado de México, y aquí en esta defensa no está en posibilidad de presentar. De igual manera, el objeto de la prueba será, señoría, acreditar plenamente que los hechos en materia de la acusación hechos por la representación social son falsas, que en cuanto han alterado no corresponden a la realidad. Y se establecerá bajo los siguientes puntos, con todo lo visto, oído y percibido a través de sus sentidos, el día 5 de octubre de 2015, en el lugar descrito como de los hechos, todas aquellas circunstancias, la forma en cómo se desarrollan los hechos, todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posteriores al momento de los mismos. Testimonial que de igual forma se incorpora mediante contraexamen y en dado caso de ser suficiente la información de acuerdo a la teoría del caso que sustente esta defensa, se procederá al desistimiento de la misma.
el día y hora que tenga bien señalar el Tribunal de Juicio Oral, ¿sí? Prueba idónea y pertinente a los fines del proceso. Igual la testimonial a cargo de Ricardo Enríquez Dávila, persona que tiene su domicilio en calle Encino, Manzana 10, casa 35, sexta sección, fraccionamiento Villa del Real, en el municipio de Tecámac, Estado de México. Quien solicita también igualmente se le notifica en términos del artículo 95 y 347 del Código Adjetivo Penal para el sistema acusatorio en el Estado de México, y quien esta defensa no está en posibilidades de presentar. De igual forma, su señoría, el objeto de la prueba será acreditar plenamente que la acusación, el sustento, la motivación y los mismos elementos aportados por dichos testigos no correspondieron a la realidad, ¿sí? Y establecer claramente la falsedad con que se condujo la representación social, pero sobre todo el esclarecimiento de los hechos en términos de lo que señala nuestra Carta Magna. Los puntos sobre los que se desarrollará será con todo lo visto, oído y percibido a través de sus sentidos el día 5 de octubre de 2015 en el lugar descrito como de los hechos, la forma en cómo se llevaron a cabo los hechos, todas aquellas circunstancias concomitantes, previas y posteriores al momento de los hechos. En este caso es claro que el señor se habla de que posteriormente se encontró en dicho lugar. Testimonial que se incorpora mediante el contraexamen y que en dado caso de que haya un desistimiento, o sea, se reúna con el contraexamen los elementos que esta defensa pondera suficientes para sustentar su teoría del caso, se procederá al desistimiento. ¿Sí? Es un medio de prueba que esta defensa considera idóneo y pertinente para lograr los puntos establecidos por la misma. La testimonial a cargo de Víctor Manuel Enríquez Dávila, persona que tiene su domicilio en calle Encino, Manzana 9, lote 7, casa 42, sexta sección, fraccionamiento Villas del Real, en el municipio de Tecámac, Estado de México, a quien solicito de igual manera se le notifique por conducto en términos de los artículos 95 y 347 del Código Adjetivo para el sistema acusatorio y penal, el objeto acusatorio oral en el Estado de México. El objeto de la prueba será determinar la plena falsedad de los hechos en materia de la acusación, así como el esclarecimiento de los mismos, y los puntos sobre los que van de recaer serán de la siguiente forma: la forma en cómo se entera de los hechos, la forma en cómo se entera sobre las características de los objetos supuestamente robados, todas aquellas circunstancias previas, concomitentes y posteriores al momento de los mismos. Testimonial que esta defensa incorpora a través del contraexamen en el entendido de que de ser necesaria la información obtenida para los fines de esta defensa con el mismo, pues se procederá al desistimiento en su momento procesal oportuno, prueba idónea y pertinente, porque se desprende claramente de que conoce los objetos, se encuentra una relación de manera indirecta con los hechos porque tuvo conocimiento de los mismos. Asimismo, señoría, la testimonial a cargo de Gloria Flores Bicentenio, persona que tiene su domicilio en la avenida 5 de Mayo, número 41, E1, Colonia 5 de Mayo, en el municipio de Tecámac, Estado de México, a quien solicito igualmente se le notifica en términos del artículo 95 y 347 del Código de Procedimientos Penales vigente para el sistema acusatorio en el Estado de México, y a quien esta defensa no está en posibilidad de presentar. De igual forma, el objeto de la prueba será determinar, o sea, el esclarecimiento de los hechos, cómo se enteró, los puntos serán cómo se enteró de los presentes hechos, la forma en cómo se desarrollan los mismos, vinculados con la nota de crédito de fecha 20 de septiembre de 2015 con folio número 1196 de pinturas Sayer Locke a nombre de Norma Leonardo Holguín, y todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posteriores al momento en que se le enteran de los hechos donde se encuentra relacionada la nota de crédito mencionada. Testimonial que esta defensa incorpora mediante el contraexamen en los mismos términos, en el entendido de que de ser necesaria la información obtenida a través de dicha práctica, esta defensa procederá a su desistimiento. La testimonial, su señoría, medio de prueba idóneo y pertinente a los fines establecidos en la teoría del caso de esta defensa. La testimonial, su señoría, a cargo de Edith Liliana Pérez Callejas, que tiene su domicilio en privada Mestre, casa 15, quinta sección, fraccionamiento Villa del Real, en el municipio de Tecámac, Estado de México, a quien solicito respetuosamente se le notifique por conducto del Tribunal de Juicio Oral en su momento procesal oportuno en términos del artículo 95 y 347 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que no estoy en posibilidad de presentarla de manera personal. El objeto de la prueba será el esclarecimiento de los hechos
el día de los mismos y desde luego sustentar la falaz acusación, sustentar y comprobar la falaz acusación hecha por la representación social. Los puntos sobre los que recaerá su testimonio es: con todo lo visto, oído y percibido a través de sus sentidos el día 5 de octubre de 2015 en el lugar descrito como de los hechos, la forma en cómo se desarrollan los hechos, todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posteriores a los mismos. Testimonial que esta defensa incorpora mediante interrogatorio directo el día y hora en que tenga bien en señalar su señoría o el Tribunal de Juicio Oral. Es un medio de prueba idóneo y pertinente en razón de la naturaleza y calidad del testigo al ser un testigo presencial el día de los hechos. La testimonial a cargo de Isabel Ruiz Ramírez. ¿Perdón? La testimonial a cargo de Isabel Ruiz Ramírez Sánchez. Isabel Ruiz Ramírez, persona que tiene su domicilio en Privada de Damasco número 21, fraccionamiento Villas del Real, sexta sección, en el municipio de Tecámac, Estado de México, y a quien de igual forma, señorías, solicito se les notifique por conducto de este tribunal, le tenemos del artículo 95, por conducto del Tribunal de Juicio Oral, en términos del artículo 95 y 347 del Código de Procedimientos Penales, vigente para el sistema acusatorio en el Estado de México, toda vez que no hay posibilidad, esta defensa no está en posibilidad de presentarlo. Igual, de igual forma, el objeto de la prueba es desde luego el análisis y esclarecimiento de los hechos en materia de este proceso, y los puntos sobre los que recaerá será con todo lo visto, oído y percibido a través de sus sentidos, el día 5 de octubre de 2015 en el lugar descrito como de los hechos, la forma en cómo se desarrollaron los mismos y todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posteriores al momento de los hechos. Testimonial que esta defensa incorpora mediante interrogatorio directo el día y hora en que tenga bien señalar el Tribunal de Juicio Oral, y es un medio idóneo y pertinente por la relación, la presencia que tuvo la testigo el día 5 de octubre a las 11:15 de la mañana, y que sustenta la teoría del caso de esta defensa. La testimonial, su señoría, a cargo de Martín Escalona Flores, en su calidad de policía ministerial del Estado de México, a quien deberá ser citado con apercibimiento de ley a través de su superior jerárquico, el comisario de la Policía Ministerial del Estado de México, con domicilio en Avenida Morelos Oriente, número 1300, esquina Jaime Nuno, Colonia San Sebastián, en Toluca, Estado de México, en términos de los artículos 97 y 347 del Código Adjetivo Penal para el sistema acusatorio en el Estado de México, mismo que deberá presentarse el día y hora que para tal efecto señale el Tribunal de Juicio Oral. El objeto de la prueba será determinar su participación de acuerdo a los informes rendidos durante la investigación en la carpeta de investigación respectiva, y deberá de aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos. Los puntos sobre los que recaerá su testimonial será con todo lo visto, oído y percibido a través de sus sentidos durante la intervención en los presentes hechos, la forma en que tuvo conocimiento de los presentes hechos y cómo realizó su investigación antes de rendirla, y todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posteriores al momento de los hechos. Testimonial que esta defensa incorpora a través del interrogatorio directo, ¿sí?, en términos del artículo 371 del Código Procesal antes citado. Es una prueba idónea y pertinente a los fines del proceso en virtud de la intervención previa del elemento señalado, y este medio de prueba es idóneo y pertinente para lograr los puntos establecidos en la teoría del caso, solicitando en su momento se gire el oficio respectivo al superior jerárquico para que lo presenten a rendir su testimonio. La testimonial, su señoría, otra más, a cargo de Ernesto Becerra Arellano, en su calidad igualmente de policía ministerial del Estado de México, quien deberá ser citado con apercibimiento de ley a través de su superior jerárquico, el comisario de la Policía Ministerial del Estado de México, con domicilio en Avenida Morelos Oriente, número 1300, esquina Jaime Nuno, Colonia San Sebastián, en Toluca, Estado de México, en términos de los artículos 97 y 347 del Código Adjetivo Penal para el sistema acusatorio del Estado de México, mismo que se le da de ordenar que deberá presentarse el día y hora que para tal efecto señale el Tribunal de Juicio Oral. De igual forma, el objeto de la prueba será el esclarecimiento de los hechos en materia del presente proceso, y los puntos sobre los que recaerá su testimonio será con todo lo visto, oído y percibido a través de sus sentidos durante su intervención
en los presentes hechos, la forma en cómo tuvo conocimiento de los mismos y todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posteriores al momento de los hechos, derivado de su investigación presentada en la carpeta de investigación respectiva. Testimonial que se incorpora a través del interrogatorio directo en términos del artículo 371 del Código Procesal antes citado, prueba idónea y pertinente a los fines del proceso y derivado precisamente, reitero, señoría, de la intervención previa del elemento señalado en las investigaciones en los presentes hechos. Es un medio de prueba idóneo y pertinente a los fines establecidos en la teoría del caso de esta defensa. Testimonial, otra más, señoría, a cargo de José Mendoza Robles, en su calidad de policía ministerial del Estado de México, quien deberá ser citado con apercibimiento de ley a través de su superior jerárquico, el comisario de la Policía Ministerial del Estado de México, con domicilio en la avenida Morelos Oriente, número 1300, esquina Jaime Nuno, Colonia San Sebastián, en Toluca, Estado de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 97 y 347 del Código Adjetivo Penal para el Sistema Acusatorio Oral, en el Estado de México, que deberá presentarse el día y hora que para tal efecto señale el Tribunal de Juicio Oral. El objeto de la prueba, de igual manera, será el esclarecimiento de los hechos derivado precisamente de esa investigación que realizó, de ese informe que presentó ante la gente del Ministerio Público, ¿sí?, derivado de su trabajo. El testimonial que esta defensa incorpora a través del interrogatorio directo en términos del artículo 371 del Código Procesal antes citado, prueba idónea y pertinente a los fines del proceso, reitero, debido a la intervención previa del elemento señalado en la investigación. Una más, señoría, testimonial a cargo del señor Leitor Colín González, en su calidad de policía ministerial del Estado de México, quien deberá ser citado con apercibimiento de ley a través de su superior jerárquico, el comisario de la Policía Ministerial del Estado de México, con domicilio en calle Morelos Oriente, número 1300, esquina Jaime Nuno, Colonia San Sebastián, en Toluca, Estado de México, en términos de lo dispuesto por el artículo 97 y 347 del Código Adjetivo Penal para el Sistema Acusatorio Oral, en el Estado de México, sí, ordenándole que deberá presentarse el día y hora que para tal efecto señale el Tribunal de Juicio Oral. El objeto de la prueba, igualmente, señoría, en términos de lo que dispone el artículo 20 de nuestra Constitución en su apartado A, en cuanto al objeto del proceso, será el esclarecimiento de los hechos, ¿sí?, la forma en cómo tuvo conocimiento y derivado de su investigación presentada a través de su informe ante el Ministerio Público y todas aquellas circunstancias previas, concomitantes y posterior a su investigación. Testimonial que se incorpora, señoría, a través del interrogatorio directo en términos del numeral 371 del Código Procesal antes citado, prueba idónea y pertinente a los fines del proceso y derivada de su intervención previa. Una más, señoría, la testimonial a cargo de María Talina García Montet, en su calidad de psicóloga de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, respecto a la impresión diagnóstica de 25 de mayo de 2016 practicada a la víctima Norma Leonard Holguín. El objeto será el esclarecimiento en relación a sus metodologías y conclusiones utilizadas durante su estudio y emisión del mismo. Los puntos serán sobre los que recaerá dicha testimonial: en qué consistió la impresión diagnóstica practicada a Norma Leonard Holguín, cuál fue la metodología empleada y cuáles fueron las conclusiones a las que llegó. Testimonial que esta defensa incorpora a través del interrogatorio directo en términos del artículo 371 del Código Procesal antes citado y que se considera por esta defensa idónea y pertinente a los fines del proceso en virtud del estudio psicológico y del contenido de dicha impresión diagnóstica. La testimonial, su señoría, a cargo de Cornelio Contreras Espíndola, respecto a su intervención en los presentes hechos en su calidad de perito, en la investigación, en su calidad de perito, tanto de evaluación como en criminalística, en los presentes hechos. El objeto será el esclarecimiento de la metodología, conclusiones utilizadas por el mismo, siendo esenciales al esclarecimiento de la verdad, y los puntos sobre los que recaerá será en qué consistió su intervención, en los presentes hechos
cuál fue la metodología empleada en sus experticias, cuál fue las conclusiones a las que llegó, testimonial que esta defensa incorpora a través del interrogatorio directo en términos del numeral 371 del Código Procesal antes citado. Prueba idónea y pertinente, en el entendido, señoría, de que en caso de que en el contraexamen de dicho perito practicado por esta defensa, una vez interrogado por el Ministerio Público, reuniere las necesidades de información que sustenten la teoría del caso de esta defensa se desistirá del mismo. ¿Sí? La documental será consistente en el informe rendido por la empresa Yusacel S.A.D.C.V., misma que obra en la carpeta de investigación, a través de su apoderado legal, Juan José Medina Patiño, quien informa que el estatus de la línea telefónica número 55-51-03-2151, con posterioridad al día 5 de octubre de 2015, día de los hechos materia del presente proceso, era activo. El objeto de la prueba es determinar que el teléfono celular que contiene dicha línea antes citada, propiedad de la supuesta víctima, fue utilizada posterior a los hechos, es decir, el objeto es que acreditarle al Tribunal de Juicio Oral que nunca fue robado o ni representado y que siguió siendo utilizada. Documentar que esta defensa incorpora a través de su lectura en su parte conducente en términos del artículo 374, fracción segunda del Código Adjetivo Penal para el sistema acusatorio en el Estado de México, y prueba que es idónea y pertinente a los fines del proceso por su relación directa con el objeto supuestamente robado por mi representado. Otra más, señoría, la documental consistente en el informe que se sirva enviar al Tribunal de Juicio Oral la empresa Yusacel S.A.D.C.V. con domicilio en calle Montes Urales, número 470, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11,000 u 11,000 en la Ciudad de México, que para efectos de que remita las llamadas entrantes y salientes contenidas, ya sea en medios digitales, sábanas o cualquier forma de almacenamiento o guardado llevados a cabo por esa empresa respecto de la línea telefónica 55 51 03 21 51 a partir del día 5 de octubre de 2015 hasta la actualidad. El objeto de la prueba, señoría, es acreditar la actividad del uso telefónico del aparato supuestamente robado, siendo esencial para el esclarecimiento de los presentes hechos. Documental que esta defensa incorpora mediante lectura en su parte conducente en los términos del artículo 374 fracción segunda, en el entendido de señoría de que si es remitida por medios digitales, su incorporación también lo será a través del testimonio directo del apoderado legal o responsable que señale la empresa a este tribunal, la empresa Yusacel S.A. para el efecto inmediato y para el efecto de que se lleve a cabo dicha incorporación. Sí, y por tratarse de medios digitales, a través de la reproducción en los medios tecnológicos de este tribunal, su señoría, señalando en este momento que en dado caso de no encontrarse en condiciones los medios electrónicos y tecnológicos de este tribunal, esta defensa se compromete a presentar dichos medios para su reproducción y desahogo en la sala de juicio oral o donde el tribunal señale. Este medio de prueba es idóneo y pertinente a los fines del proceso que sustenta la teoría del caso de esta defensa. Una más, señora, la documental consistente en el informe que se sirve enviar a este tribunal la empresa Yusacel S.A.D.C.V. con domicilio en calle Montes Urales, número 470, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11,000 u 11,000 en la Ciudad de México, y que contenga todos y cada uno de los mensajes de entrada y salida a partir del día 5 de octubre de 2015 emitidos y recibidos en la línea telefónica número 55 51 03 21 51, contenidos ya sea en medios digitales, sábanas o cualquier forma de almacenamiento o guardado llevados a cabo por esa empresa Yusacel S.A.D.C.V. acompañados de los siguientes puntos. 1. Informe el nombre del titular o titulares de la línea telefónica número 55 51 03 21 51. 2.
Informes y la línea telefónica 55 51 03 21 51 fue reportada como robada o extraviada o cualquier estatus entre el 5 de octubre de 2015 y el 10 de noviembre de 2015. 3. Informes si la línea 55 51 03 21 51 se encuentra actualmente activa. Informe si la línea 55 51 03 21 51 ha sido cancelado y en su caso en qué fecha. 5. Informe las características del teléfono celular que la empresa Yusacell S.A.D.C.B. asignó a la línea 55 51 03 21 51 que es propiedad de la señora Norma Leonard Holguín, como lo ha manifestado en sus diferentes declaraciones. Una más, señoría, la documental consistente en la copia certificada de la resolución de fecha 11 de enero de 2017 emitida por el Instituto de Información del Estado de México, debidamente certificada por la licenciada Catalina Camarillo Rojas, secretaria técnica del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, y municipios donde certifica 47 fojas útiles por anverso y reverso debidamente en consonancia con las constancias de la resolución recaída al recurso de revisión número 03-4481, diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR, diagonal 2010 y acumulados, aprobada en la sesión de 11 de enero de 2016, donde se señala y determina que la certificación de los ministerios públicos y peritos es constitucional, donde ordena al sujeto obligado Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hoy Fiscalía General del Estado de México, siendo la misma entidad, que proporcione la certificación del ingreso y permanencia de los siguientes agentes del Ministerio Público y peritos: Emma Rojas Jiménez, Armando García Jiménez, Eric Ley Félix, Juan Ernesto Barrera Ayala, Iván de Jesús Pereda, Jorge Moisés Cristóbal Salvador, Leopoldo Rodríguez Villegas, María de los Ángeles Agis Cantero, Juan David Islas Pérez y Jesús Arteaga Hernández, y de los peritos René de la O Chávez y Cornelio Contreras Espíndola. El objeto de la prueba es acreditar plenamente la inexistencia de una investigación científica que incide desde luego en el derecho humano consistente a un debido proceso, el mismo que fue violado en el presente, la investigación por la representación social y por ende en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad y la evidencia de falsedad en la acusación de la representación social. Documental que se incorpora mediante lectura en su parte conducente el día y hora que tenga a bien en señalar el Tribunal de Juicio Oral. Este medio de prueba, señoría, es idóneo y pertinente por su relación directa con los hechos y naturaleza de los mismos y que sustentan la teoría del caso de esta defensa. Asimismo, señoría, esta defensa solicita se gire oficio al instituto respectivo a efecto de que remita la constancia referida, toda vez que en este momento esta defensa no cuenta con la misma para correr traslado al agente del Ministerio Público, únicamente se cuenta con la resolución del Infoem señalada donde se determina la obligación de la certificación de los agentes del Ministerio Público antes citados. ¿Sí? Asimismo, señoría, la documental consistente en la copia certificada de la resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios del Pleno de la 31ª sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto de 2016. Resolución que ordena a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hoy Fiscalía General del Estado, proporciona la certificación del ingreso permanente de Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director general de litigación, a que hace referencia el artículo 21, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando respetuosamente a este tribunal de igual forma se gira oficio al director del Infoem a fin de que remita la copia certificada de la resolución en cita, en virtud de que esta defensa únicamente cuenta con copia simple de dicha documental.
El objeto de la prueba, señoría, es acreditar plenamente la inexistencia de una investigación científica que no reunió los requisitos de la carpeta de investigación que posteriormente fue consignada o donde fue solicitada la formulación de imputación por la representación social y donde se le incrimina a mi representado José Humberto Pérez Espinosa en los hechos delictuosos respectivos, careciendo de verosimilitud y de idoneidad dicha investigación. Documental que se incorpora de igual manera, señoría, mediante lectura en su parte conducente, el día y hora que tenga bien señalar el Tribunal de Juicio Oral, en términos del artículo 374 en su fracción segunda del Código Adjetivo Penal, lo mismo que la documental anterior. Previo a continuar con el ofrecimiento de medios de prueba.